Estamos empezando a trabajar en otra de las paredes del salón. Estamos sacando la pintura y para que salga más fácilmente hemos humedecido toda la pared. Sale de un tirón. En este rincón había un agujero por donde se echaban los sacos del café que iban a parar a la planta inferior mediante unas palanganas. Aquí la pared ya está arreglada y maceada. Hemos dado una mano de pintura blanca y la dejamos lista para hacer el diseño de los cuadrados. ¡Caroto! Una vez pintada la pared de blanco, planificamos los cuadrados, pegando los perfiles de aluminio en forma de U, que harán la separación entre los cuadrados. Vamos a hacerla con una técnica con cemento cola y cal, para dar un efecto de cemento quemado. Será un verdadero desafío para nosotros y principalmente porque aún no tenemos mucha experiencia y tampoco la maquinaria necesaria. Estamos protegiendo los perfiles con cinta carrocero para evitar que los huecos se llenen de cemento. Para que el cemento se pegue bien en la pared, hicimos unos cuantos cortes y hendiduras para que se adhiera bien. Aquí estamos rellenando cada cuadrado con la mezcla de cemento y cal viva. Una vez terminado de rellenar, vamos a esperar a que se seque para ver el resultado. Todo está yendo sobre ruedas. Bueno, aquí estamos. Estamos haciendo la pared de cemento, Don Alea. Ainda no acabó porque después de haber hecho todos los cuadrados, haber puesto así y demás, parece que no acaba de quedar con una textura muy buena. ¿Y qué está haciendo Claudio? Claudio está intentando que los cuadrados queden igual. ¿Cómo? Pues con una nueva mezcla que ha hecho aquí. Hemos hecho aquí en este cubo, pero esta vez sin la cal apagada, para ver si en la baldosa la textura queda más uniforme. Entonces va a hacer la prueba con esta de aquí, y si va bien, pues hará la prueba con las otras, que las otras parece que están más o menos bien. Esa de ahí era la que más estaba... No, pero yo voy a hacer todo. ¿Vas a hacer todo? Sí, voy a probar esta. Y si esta va bien, tengo que cambiar todas las otras. Bueno, en definitiva, esta pared va a quedar artesanal a tope. Y aquí voy a mostrar la hortensia que tuve que comprar nueva en la tienda porque la vecina me dejó una de color rosa, se murió toda, está por ahí, y le tuve que comprar una, entonces no había rosa, la tuve que comprar azul. Yo creo que no se dará cuenta, o sí, bueno, lo que pasa es que no sé por qué ya está otra vez esta como poniendo pocha, yo no sé por qué, yo no sé si la riego mucho, la riego poco, no le da la luz, no lo entiendo. Bueno, pues nada, seguiremos informando sobre la pared y cómo queda. Da un beso. Chao, man.
Con nuestra última reparación el resultado nos ha gustado mucho. Todo ha quedado muy bien, y el cemento de los cuadrados con aguas muy parecidas. Bueno, aquí estamos, don Alea, trabajando. Uy, ¿qué ruido es ese? Ah, es Claudio que está picando la pared. ¿Por qué estará picándola? Mamãe! Cara, tudo louco, mamãe. Tive que tirar, estamos tirando tudo de novo. Olha o trabalhão. Cacete, cara. Muita raiva. Olha aqui, ó. Tudo solto, tudo louco. Esse daqui sai tudo, ó. Sai com a maior facilidade. Aqui. Ó, a placa inteira saindo. A placa inteira. Opa, opa! Ó, ó, ó! Ó, Ó! Ó! olha o perigo. Ó! Viu? Olha, cara, tudo oco. Ai! Cuidado, tá? Bueno, quitarlo parece que es muy fácil. Lo complicado va a ser a ver cómo, qué hacemos aquí, porque claro, bueno, ya pensamos. Yo hasta había pensado en hacer otra pared parecida a esta de aquí, de listones. Bueno, pues nada, ya continuamos con el trabajo. Da un beso a tu madre, da un beso. Tchau. Venga, vamos a empezar de nuevo. Ahora vamos a rascar bien toda la pared, sin dejar ni un rincón hueco. Vamos a hacerlo bien a tope. Vamos a ser minuciosos con esta pared. Una vez terminamos de sanear bien, colocamos los perfiles para instalar las placas de pladur. Cada perfil va puesto con cemento cola para que quede bien pegadito a la pared. Hemos aprovechado este percance para mejorar la insonorización con doble capa de espuma y lana, logrando un aislamiento térmico y acústico fantástico. Y ahora vamos colocando las placas de pladur. Mezclamos bien el cemento para nuestra segunda opción, que es el diseño de los cuadrados, pero esta vez con piezas de cerámica de color hormigón. Primero cubrimos la pared con cemento cola y después vamos pegando una a una las cerámicas. Entre placa y placa dejamos un hueco sin rellenar para darle un aspecto diferente. Bueno, aquí
está Claudio batiendo la mezcla para poner aquí. Ya nos falta solamente, hemos puesto casi todo. Nos falta este lateral de aquí y este lateral de aquí. Este lateral de aquí. O sea que ya falta poco. Y va a quedar esto impresionante. Va a parecer esto un hotel 5 estrellas. Bueno, cuando esté acabado mostraremos más. ¡Hala! ¡Hasta ahora! Esta es la parte lateral, donde se encajará la nevera. Colocamos la última pieza y rematamos con cemento, simulando una estrecha columna de hormigón. La verdad es que al final nos gusta tanto como la primera opción, siendo que esta última nos ha dado mucho menos trabajo. Y el resultado es fantástico. Aquí terminando con todas las piezas. Ahora esperamos a que se seque y después toca rascar bien entre las baldosas para sacar el resto de cemento y finalizar con una imprimación en los huecos para que no siga soltando arenilla. Este es el resultado final. Cada pared que terminamos la forramos con plástico para protegerla del polvo de la obra. Ahora sí, el resultado final. ¿Qué os parece?